el mes de septiembre o octubre, ya no recuerdo cuándo fue, compareció como invitado en una primera ocasión ya Guillermo Basteperio. Y el tema del nacionalismo nos quedó incompleto, digámoslo así, porque es un tema que da para tanto que quedamos en que tendríamos una segunda sesión que finalmente ha podido ser ahora en el mes de marzo, para el día 9. Recordaréis que para aquel entonces dijimos que Guillermo era un profesor especialista en temas de integración y cohesión social. De hecho, ha sido director general de inmigración durante unos cuantos años, hasta que por voluntad propia, me parece, decidió abandonar el cargo. Y además también es experto TAEX, que esto me gustaría que lo dijera él, lo que significa. Aunque no... ¿Sí me oye? No. Sí. Bueno, pues aunque no lo parezca, de vez en cuando la Unión Europea funciona. De hecho, funciona más fuera de la Unión Europea que dentro, en el sentido de que lo que es el TAEX en realidad es un poco la comisión que se encarga en favorecer lo que es la uniformización y la preparación de los futuros candidatos a la entrada a la Unión Europea. Entonces, el TAEX en concreto me mandó porque era una misión suicida en el que teníamos un taco de prohibiciones, no podíamos ni siquiera nombrar el país tal como lo nombraban los autóctonos, y lo comprenderéis inmediatamente porque es la República del Norte de Chipre, que no existe, está solo reconocida legalmente por los turcos, por lo tanto la Unión Europea evidentemente no los podía nombrar. Entonces me mandaron allí junto a otro compañero a rectificar todo lo que es el corpus legal que venía a, digamos, mal defender en este caso los derechos de las mujeres, de los niños y de los colectivos en riesgo de exclusión. Y se prolongó con 2 misiones más, porque Chipre, según los chipriotas, tanto de un lado como de otro, porque en eso sí que están de acuerdo, se definen como un portaaviones, donde sucede todo lo malo que hay en el mundo. Por lo tanto, tráfico humano ahí, y me empecé a comer lo que es la diáspora siria de una manera brutal, porque pues, las autoridades, lo negaré, fuera de aquí, pero los volvían a tirar al mar, así, tal cual. De hecho, pararon después de la segunda misión, porque yo estaba metiéndome en campos que no les gustaba nada, al control fronterizo de un país que no existe. ¿No se oye? Ahora sí. Entonces la culpa es mía, totalmente. Bueno, pues entonces... Eso es el TAEX. Y sigue funcionando, y de hecho es una de las administraciones de comisiones que veo que funciona mejor, porque a diferencia de nuestro empresariado, lo siento por los empresarios que hay aquí, que seguro que no son así, contratan a las personas con experiencia. Por lo tanto, el TAEX funciona muy bien, pero muy bien, muy bien. Bueno, pues ya sin más dilación, dejamos la palabra. Te puedes extender lo que quieras, tampoco hace falta que estés un tiempo subextenso, porque a lo mejor el coloquio, las conversaciones que tengamos entre nosotros van a ser también muy interesantes. Ya sabes que los extranjeros somos muy malos y lo que pretendemos es dormir a toda la gente para escapar. Bueno, no he cambiado mucho, un poco el aspecto. De hecho, una persona que me ha dicho aquí, hostia, no te reconozco. Eso es una de las virtudes de la vejez. En realidad, la persona que me ha presentado y a la que tengo que agradecer, además a las personas que están aquí y que invierten pues, lo más precioso que tenemos y más a nuestras edades, que es el tiempo, que ya nos queda menos. Lo voy a engañar, porque dije que nacionalismo. Lo que pasa es que me interesa mucho más su perversión actual. Si voy a finiquitar el nacionalismo con mucha rapidez, diciendo una cosa fundamental que habría que haber dicho ya en la primera fase, pero como bueno, pues había turno
turno de preguntas. El personaje sigue convencido que el nacionalismo es una expresión válida para el siglo XXI. Pues no lo es. Es decir, en función, lejos de mí, afirmar que algo no pueda renacer, lejos de mí. Pero desde luego, bajo su fórmula actual, y ha dado mucho de sí, es decir, que nace con las postrimerías del siglo XIX y empieza a coger ímpetu con las revoluciones románticas, como dije la primera vez. Luego la burguesía atesora totalmente este pacto fundamental que se pacta con lo que es curiosamente no el pueblo, sino una serie de personas que se reconocen en un territorio bien determinado, con un idioma y con una historia que se ha entresacado de los intereses que pueden unir a estas personas. Estas personas no se llaman pueblo. Es decir, pueden llamarse pueblo valenciano, pero no pueblo, a secas. Por lo tanto, hay que esperar a Marx para que realmente se empiece a hablar de pueblo. Y aún así, es una perversión teniendo en cuenta de que se habla del tercer estado. Cuando él se refiere al pueblo, evidentemente se refiere a todos los colectivos y a todos los grupos que están dejados fuera de la revolución burguesa. Por lo tanto, pues de nuevo tenemos pueblos. De la misma manera que tenemos nacionalismos y no nacionalismo. Y de la misma manera que su expresión y la que realmente está demostrando que el nacionalismo está frenado en seco es el populismo. ¿Vale? El nacionalismo ya no es capaz, por una serie de motivos determinados, en cumplir lo que la burguesía o el grupo dominante que se autoatribuyó la gestión de la sociedad desde el siglo XIX hasta la actualidad, y no siempre en un régimen capitalista. Por lo tanto, es que sabemos muy mal de historia. Una cosa es que esté llegando digamos, una serie de manifestaciones económicas, una serie de manifestaciones sociales a el final de su actual vida, insisto, porque pueden renacer. Tanto es así que el marxismo está renaciendo. ¿Quién iba a darle un duro al marxismo hace 25 años? Es decir, no era de moda. Y no solo no era de moda, sino que Marx se le dejaba en paz porque era más universal. Pero sinceramente os desafío a encontrar en Alemania o en Dinamarca o en Suecia, en Noruega, que son países que todavía tienen estatua de Engels, alguna que no esté cagada, literalmente cagada, porque si se ha abandonado esta figura al silencio absoluto de la historia y ya no existe. Por lo tanto, el populismo. ¿Necesita el populismo el nacionalismo? Sine qua non no. ¿Va a utilizar el populismo el nacionalismo? En parte sí. Por lo tanto, ¿necesita el nacionalismo del populismo? No. ¿Necesita el populismo del nacionalismo? Casi siempre, pero en expresiones bien determinadas. Es decir, es prácticamente el esqueleto. ¿Qué permite que el nacionalismo se haya transfigurado o más bien desfigurado de tal manera para que de alguna manera estemos hablando de populismo? Además os hago una pregunta: ¿es negativo el término o es positivo? Populismo. Según la acepción. Muy bien, pero no seamos mecenas intelectuales de nosotros mismos. Es decir, relatemos lo que sucede en la sociedad realmente. Es negativo, en estos momentos es negativo. Y no lo ha sido siempre, por eso es interesante. De hecho, ¿cómo diríamos? Me fui por curiosidad lingüística, entre otras cosas, porque hay una persona que yo aprecio mucho aquí en esta sala, que es más lingüista, aunque no lo quiera aceptar, y busca mucho lo que es la etimología y la raíz de las palabras para que sepamos, de la misma manera que yo busco los hechos históricos para que no podamos malinterpretarlos o manipularlos, porque entonces caemos en el populismo. Entonces, por lo tanto, ya podemos afirmar una cosa: el populismo es reductor, ¿vale? Es la sombra de lo que había antes.
Y nace porque lo que había antes ya no funciona. Sine qua non, Sine qua non. Es decir, el populismo no se va a plantear tal como lo entendemos ahora. Un sistema de organización político, ético, moral en profundidad. No lo va a hacer. Entre otras cosas porque su objetivo, y no digo que eso sea positivo o negativo, sí, ya está. De hecho, por eso llamo populismos, porque hay de muchos tipos, a izquierda y a derecha, pero más o menos se nutren de las mismas necesidades, que es la de estipular que lo que van a hacer y fabricar va a ir en beneficio del pueblo. ¿Por qué afirmo eso? Pues porque etimológicamente me fui al diccionario. En vez de irme al diccionario de la Real Academia, desde luego, se queda en pantalones cortos con el populismo, sinceramente. Es decir, hay que tirarles de la oreja, pero brutalmente. Os lo digo. Tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Vamos, un imán hace lo mismo. Entonces, Encent, punto, despect, punto. ¿Vale? Y luego se ve que hubo algo de rubor y se fue un poquito más lejos. Tendencia política, y es donde ya no estoy de acuerdo con ellos, que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Lo digo porque es que todas las tendencias políticas hacen eso. Otra cosa que sea cierto. ¿Y de qué pueblo estamos hablando? Por eso, desde el principio he hablado muy claramente de que yo no estoy hablando del pueblo, ni nadie habla nunca del pueblo en general. Y de hecho lo veremos en la única persona que realmente recupera la palabra populismo para la transfiguración positiva del término, que es un filósofo argentino, que veréis con el discurrir, que es Laclau. Un apellido tan catalán, es que nos encontramos en todos lados. Y además, llamándose Laclau, algo tenía que abrir. Entonces, ante la falta de substancia, me fui al diccionario francés, el de la Académie Française. Bueno, si he puesto verde a la Real Academia, a la francesa ya, ni me he atrevido a copiarlo. Me he ido al Larousse. Es decir, vamos, que la lengua francesa está vendida a las entidades privadas. Ideología y movimiento político, que eso sí ya es interesante, porque eso sí es cierto, en ruso, Narodnichevsko, que nace y que se desarrolla en la Rusia de 1870, y desde luego entronca o preconiza una vía específica hacia el socialismo. Por lo tanto, el populismo, en realidad, tal como entidad, es de izquierdas. Bueno, pues ya os he revelado algo, porque la mayoría de la gente ya no sabe si tenemos que pensar en populismos de derechas, en populismos de izquierdas. Pues la gente de derecha que son populistas, como por ejemplo el Front National, que además utilizaré el caso francés, para enseñaros un populismo ya florecido. Nosotros tenemos una serie, y Grecia y Portugal, curiosamente, los que tenemos más tasa de paro, nuestro populismo es provinciano a más no poder, tocando madera de momento. Entonces, es socialista, en el sentido más estricto de la palabra. También remata diciendo que es una ideología política de ciertos movimientos de liberación nacional, apuntando a liberar el pueblo sin recurrir a la lucha de clases. Eso es otra cosa fundamental. Los que sostienen el populismo de manera positivista, como he dicho, Laclau y otros antecesores suyos en los años 50 y escasos en los años 70, que cae en desuso la palabra, defienden que la sociedad tiene tantos intereses contradictorios, diferenciales y diferenciados, que en realidad el partido populista o el coordinador populista
tiene en realidad que ser eso, un coordinador, tener un mensaje coherente, evidentemente será visceral, puesto que va a identificar lo que quiere oír el pueblo, y un pueblo además dividido. Si nos ponemos a pensar que los alemanes, pues hay un libro interesantísimo que ha salido recientemente en España sobre lo que pensaban a través de las cartas que se escribían familiarmente. Un historiador ha recopilado lo que eran los pensamientos de los alemanes durante, digamos, el pre-hitlerianismo, el hitlerianismo político, vamos a llamarlo, y luego la dictadura. Y os puedo asegurar que había muy poca gente que era populista en el sentido estricto de la palabra. Pues fijaros cómo un buen coordinador puede llegar a unificar en torno a una serie de necesidades bien definidas y bien clarificadas al pueblo en su totalidad. Por eso digo que Hitler no tuvo una base o una base social clara, ni tuvo un programa político claro, simplemente utilizó, como muchos populistas que han tenido éxito, porque hay que reconocer que bueno, Alemania salió del marasmo y de lo que valía un pan, 1.000.000 de marcos, pues pasaron a dominar económicamente Europa y fueron admirados incluso por Inglaterra y además por miembros activos y proactivos de lo que es la clase política inglesa, y antes de la guerra evidentemente, y reconocidos por la familia inglesa, que sentía una clara atracción por el milagro alemán. Por lo tanto, una persona, podemos decir que el populismo nacionalista o popular, o la democracia popular que la Clau debería de haber definido, ¿necesita de un líder sine qua non? No. ¿Puede estar? Sí, pero hay populismos que no son tan reductores. De hecho, el caso de ciertos partidos en Europa no tienen figuras especialmente visibles. Más aún, incluso son figuras discutidas. Es decir, incluso Marine Le Pen es altamente discutida. En realidad la fuerza de Le Pen, y no se ha caído por sus propios errores, se le han dado el sistema nacionalista que le rodea y que esté llegando al final de su capacidad real de organizar la sociedad francesa. ¿En qué consiste el pacto que ha firmado la sociedad nacionalista? Es decir, vamos a llamarlo con el pueblo, con la mayoría del pueblo que se reconoce dentro de... Pues ha pasado un pacto ¿qué sucede en Francia? Es decir, ¿por qué Francia está sufriendo el surgimiento de un populismo mucho más eficaz y efectivo que el que tanto se desnosta en Venezuela o en otros países? Entiende que realmente tienen graves dificultades para mantener la cabeza fuera del agua, ¿no? Pues, ¿cuál es la fuerza que les ha dado al populismo los partidos tradicionales? Que son ellos, con su testarudez y su incapacidad además de recuperar espacios, porque los han perdido, es decir, por desgracia, no solo han reculado, sino que no saben volver a avanzar, que eso es lo más grave. Y tenemos ese caso, sin ir más lejos, en España. Es decir, el Partido Popular está devorado por la corrupción, no es capaz de renovarse, que es el momento en el que debería estar renovándose, aunque le mande a la oposición. Es decir, es el momento inteligente de retroceder. El Partido Socialista, que debería de ser alternativa, se devora entre su máximo pasado y luego la corriente populista, que nace de una serie de corrientes por oposición, no por complementación. Eso es lo grave. Es decir, de hecho, Marine Le Pen, de manera muy inteligente, una vez que Hollande asumió o se subsumió en una serie de demandas que defendía Le Pen, le dijo:
gracias señor Hollande, me ha usted normalizado. ¿Qué hizo Hollande? Pues discutir algo que por desgracia en la cabeza de franceses y en la cabeza de muchísima gente en Europa es algo totalmente aceptable. Y yo no soy lego, pero es imposible. Es decir, es renegar de toda nuestra tradición europea liberal, es decir, de nuestro nacionalismo. ¿Qué hizo el señor Hollande? Dijo lo siguiente: en caso de que un individuo nacionalizado en el territorio francés acometa cualquier acción que pueda ir en contra de los intereses de la nación, por lo tanto ya lo está excluyendo de la nación, a este señor, a los señores hipotéticos, está diciendo que hay unos que sí pueden y otros que no lo van a hacer, por lo tanto ya ha roto él mismo, desde la administración más alta del Estado, ha roto a la sociedad francesa en dos. Eso no es cohesión social, ni le pagan para eso. Y entonces dice, o en caso de terrorismo, el Estado francés, que no es nadie, cuidadico con las palabras, que no es nadie, puesto que es él, hablando en el nombre del pueblo, que dice que le pueden retirar la nacionalidad y expulsar. Un criminal lo que tiene que hacer es ser castigado. Pero retirarle la nacionalidad no es un castigo, ¿entiendes? Más bien es un premio para la sociedad que se desinteresa de su responsabilidad con respecto a haber parido a este tipo de personas. Es decir, señores franceses. Y sin embargo hay gente que dice que muy bien, Hollande, muy bien, pues nada, ha asumido como suyo una de las cosas que defendía Marine Le Pen, y Marine Le Pen, justo después, gracias a los intelectuales socialistas, ¿entiendes? Yo soy ahora la normalidad. Por lo tanto, otro de los elementos importantes que hay que darle al populismo es que tiene un momento bien determinado y tiene que aprovecharlo. El marxo-leninismo, en su tendencia revolucionaria, hacía exactamente lo mismo. Había que provocar una crisis social y, puesto que la gente no estaba dispuesta a votarle mayoritariamente a opciones extremistas, pues había que crear una sensación de crisis permanente para que las personas votasen cualquier cosa. Cualquier cosa. Por lo tanto, ¿por qué Francia está ayudando a Marine Le Pen? ¿O por qué los socialistas y evidentemente la derecha francesa está ayudando a esta señora a llegar sistemáticamente en primera vuelta, la primera? Y por perversión democrática, esta persona no es presidenta, porque está sucediendo una perversión democrática en Francia. Es decir, en las regiones o en las regionales ganaron 9 de las 13 y no hay un solo miembro del FN que esté dirigiendo una región. Más aún, ganaron las 2/3 partes de las aglomeraciones importantes de Francia. No hay ni uno solo que controle ahora mismo una gran ciudad francesa. ¿Cómo es posible? Por lo tanto, ¿qué está sucediendo en Francia? Hay un ganador y 2 perdedores. Es decir, los viejos poderes están resistiendo el avance del FN. Por lo tanto, vuelvo a afirmar que los antiguos partidos no han sido capaces de recuperar el espacio que ellos mismos han perdido. ¿Por qué lo han perdido? Tenemos una economía en cese de actividad, lo decían los franceses. Sí, durante no sé cuántos años, Francia ha ido bajando de manera alarmante su actividad económica, con un paro. Haced vosotros el esfuerzo de hacer las fotocopias en España, ¿vale? Veréis que se ajusta bastante bien y crea una paradoja. El paro en aumento exponencial, el miedo a la pérdida de clase y a la desclasificación, es decir,
las personas tienen muchísimo miedo en Francia de perder su clase y le han puesto un nombre. Está sucediendo en España de la misma manera. Es decir, la burguesía alta y media, cierta alta y cierta media, está perdiendo poder adquisitivo. En eso se explica la ganancia de Trump en Estados Unidos, frente a otra burguesía internacionalizada que representa a los trusts y a las personas que negocian con dinero y exclusivamente con dinero, es decir, intermediarios, que han concentrado la riqueza de una manera abominablemente, ya no digo injusta en términos sociales, sino en términos matemáticos. Es decir, ha ido a parar a un final de película que lo único que puede producir tarde o temprano es un ictus económico. Por lo tanto, si no hay dinero, si no hay paro, si la actividad económica está bajando, ¿qué sucede? ¿Dónde se va a recortar de manera eficiente y eficaz? Pues evidentemente en la protección social y en los servicios públicos, puesto que son incapaces de ser mantenidos, aunque se quiera, y amenazados. Y ojo, porque cuando hablábamos de la sociedad del bienestar, en España no ha habido nunca. Nunca. Al menos como se entiende en el norte de Europa. Lo digo porque si yo soy belga de origen, y una persona que hubiera trabajado un año y hubiera cotizado a la Seguridad Social, tenía la ayuda del Estado hasta el final de sus días. Y este planteamiento duró 40 años. Porque el Estado, es decir, hay algo que acaba de suceder también económicamente en Europa, que es una aberración y todo el mundo la está aplaudiendo, sobre todo los miembros de este país, que es Alemania. Alemania es beneficiaria. Es decir, España, no digo que es deficitaria, porque lo deja al 100 y no sé cuánto por ciento, o lo fue, ahora está rebajándolo. Pero un país no puede ser beneficiario, es decir, no puede tener beneficios. ¿Qué hace con los beneficios? Tiene la obligación de reinvertirlos en su población. Es decir, tiene que crear servicios. Es decir, un país no es una empresa. Ese es el grave problema que yo tenía cuando yo era director general con los políticos con los que yo trabajaba, porque me decían, estás endeudado. Y digo, evidentemente. El problema es que si me voy endeudando más, ahí sí me puede llamar la atención. Pero si mantengo una deuda sostenida y la disminuyo, vuelvo a aumentar, la disminuyo, la vuelvo a aumentar, lo que no puedo ser es excedentario. Yo lo que tengo que es cuidar de los intereses de la población que recae bajo mi, digamos, mi mandato, comillas, mi gestión. Por tanto, cualquier ONG no puede ser beneficiario, lo dice el Estado. Oiga, usted ha ganado dinero con el dinero público. Pues eso es lo que acaba de hacer Alemania, ganar dinero con el dinero público. Por lo tanto, es otra incoherencia que pagarán los alemanes. Lo digo porque es que, ¿por qué Alemania ha ganado o es excedentaria? Pues porque ha recortado también servicios en momento de máximo beneficio. Sí, ¿por qué el populismo en Alemania también tiene arraigo? Porque hay regiones de Alemania que reciben menos y otras que reciben más. Por lo tanto, el desarrollo es asimétrico. Y como tal desarrollo asimétrico produce una descohesión social. Es decir, hay gente que se siente olvidada del poder. Si esa gente crece de manera exponencial como la deuda, pues surge el populismo. Porque ya se puede hablar del pueblo. Ya se puede hablar del pueblo. El pueblo no cree en los políticos. Es algo que podemos decir hoy en día. Es decir, hay una gran masa de personas en muchos países de Europa que podrían ponerse debajo de este paraguas. El pueblo no cree en los políticos. ¿Verdad que sí? Y que además sería una mayoría abrumadora.
Eso es la demostración eficaz y eficiente que el populismo no tiene éxito, sino que se nutre del fracaso del que tiene enfrente. Es altamente subjetivo, el nacionalismo también, pero a diferencia del nacionalismo no necesita historia. Si tenemos muchos países y con planteamientos históricos, los alemanes ahora mismo de extrema derecha no están resucitando a Hitler, porque va en contra de sus propios intereses. El partido populista de derecha que nacerá en España y que yo vaticiné en su momento y tuve éxito limitado, dije soy extranjero, dije que iba a ser de corte regional. Me dijeron, ¿estás loco? Digo, no, porque a nivel nacional no podemos, porque tenemos todavía la vacuna del franquismo. Pero a nivel regional sí. Es decir, el primer partido que se atrevió a decir en voz alta, no queremos los inmigrantes, ¿dónde nació? Vascos. Catalanes. Los catalanes, que eran minoritarios, Hombre, fueron creciendo, en los pueblos pues muy fabriles, en los pueblos que son cabeza de comarca en el interior y todo ese tipo de cosas tuvieron su momento y lo pueden volver a tener. Ahora no, porque España fue la última llegada en el reparto migratorio y rápidamente mucha gente se marchó. Por lo tanto, ese elemento coordinador, que digo, yo no digo que el populismo sea malo. Lo que sí digo es que el populismo que se ha dado hasta ahora ha sido malo, porque ha sido reductor, demasiado simple. Luego, si nos subimos al escalafón europeo, descubrimos evidentemente que el proyecto europeo es ineficaz. No puede responder a nivel de defensa, no puede responder a nivel de política interior, no puede incluir socialmente a las poblaciones menos favorecidas, entre otras cosas porque baila siempre entre la dictadura de Bruselas y su opuesto. Además, la globalización lo que ha favorecido es la incapacidad de los estados, por eso digo que las naciones están muertas, porque ni la Unión Europea unida es capaz de plantarle cara a la globalización, al menos de momento. Es decir, hay que pelear, porque quien ha puesto en funcionamiento la globalización no han sido los estados, ha sido el comercio, ha sido la economía. Por lo tanto, han viajado primero los dineros y de esa burguesía que se ha enriquecido de manera terrible y los que están justo debajo, los que en realidad han especulado, ¿entiendes?, con los productos que se podían desplazar, ¿vale? Por lo tanto, el proyecto europeo también bebe aguas, porque ni es ni se deja hacer. No lo digo yo, puesto que se acaba. Ellos dicen que no están nada de acuerdo con los movimientos migratorios y que es una falacia que estén sustentados sobre la libertad del desplazamiento de las personas que están recogidos en los derechos recogidos por las Naciones Unidas. En parte tienen razón, porque evidentemente las personas que abandonan el lugar donde viven es porque su situación no es especialmente buena. Por lo tanto, cuando uno tiene lo mismo, pero de manera diferente, en su lugar de origen, y lo va a obtener en otro lugar del mundo, pero va a haber una cultura distinta y va a haber una manera diferente de ver los espacios, por lo tanto va a enriquecerse esta persona en el sentido más total de la palabra, entonces sí estamos hablando de libertad de desplazamiento. Pero si son por cuestiones económicas, si son por cuestiones laborales, si son por cuestiones, pues ya entramos en un espacio de libertad inducida. Que esa persona tiene la libertad de ir a mejorar su existencia, desde luego, en un mundo globalizado, tal como está planteado, desde luego. El problema es que, vuelvo a decir, globalizado solo está el comercio. Por ejemplo, las fronteras no están globalizadas. Los derechos de los extranjeros no están globalizados. Los derechos de permanencia no están globalizados.
Y ahora un derecho, el poco que estaba globalizado, se está desglobalizando, y ese era global antes de la globalización, que es el derecho de los refugiados. Y hemos pasado en la friolera de solo 15 años de defender un proyecto en el que yo colaboré, por lo tanto sé muy bien qué es lo que lo sostenía, del libro de integración y de manejo de la integración de las personas extranjeras en el seno de la Unión Europea, que era positivista, posibilista, abierto, atractivo, es decir, atraccionaba a la gente, con perdón del barbarismo. ¿Por qué? Porque era la única manera que tenían los estados de empezar a traer personas con características especiales y que no fueran especialmente excelentes ingenieros o personas que fueran a trabajar en un espacio bien determinado. Por desgracia duró muy poco, duró 7 años de hecho. Y ya en esos 7 años el señor Sarkozy se levantó en oposición a este plan, siendo populismo, y que me lo explique, que me apunto. O más valenciano, dígame, sin caer en el determinismo biológico. Porque mi papá y mi mamá eran valencianos, por ejemplo. Joder, pues no deja gente fuera, ¿eh? Que mis abuelos también lo eran. Pues ya, exponencialmente hay un montón de gente que se queda fuera. Pues en estos tiempos modernos no se puede dejar a la gente fuera. Pero sí puedo decir que soy más francés que quién. Si no tengo que demostrar, ¿qué es eso? Soy más francés que quién. Por lo tanto, todas las simbólicas de los populismos es abstracta. Es decir, estoy seguro que el señor Maduro tiene exactamente el mismo discurso que la señora Le Pen. ¿Que defienden exactamente las mismas cosas? Sí. Y lo siento, es así. Es decir, yo no estoy ni a favor de uno, ni a favor de otra, ni en contra de ninguno de los dos. ¿De otra cosa? Porque no me toca a mí. Eso para empezar. No soy francés ni soy venezolano. Que cada uno limpie su patio trasero. Pero tienen lo mismo. Están luchando por las clases que se han quedado sin nada. ¿Me queréis decir estadísticamente y de manera totalmente subjetiva cuántos en tercios, teniendo en cuenta de que la población española son 3 tercios, a cuántos tercios atribuiríais de la población española una pérdida consecuente económica, social, de lo que queráis, una pérdida durante esta crisis? 2 tercios, me dicen aquí. ¿Estáis de acuerdo? Sí. De manera directa o indirecta, 2 tercios, me dicen. Sí. 2 tercios. Si os dejo por mitades, la mitad. Vamos a dejarlo en la mitad, ¿vale? Es más, es bastante más. Bueno, pues eso es lo que está favoreciendo el populismo. ¿Quién está favoreciendo de que esto suceda? Pues lo decir, el populismo no tiene mensaje, más que yo soy más español que tú y voy a buscar el más débil de aquí. A ver, ¿cuál es el más viejo y el que se va a morir antes? Es eso, conocer, cuando no debería de haber sido así. Es decir, cuando uno habla del Partido Socialista reinante, no el que llega al poder por primera vez, estaba lleno de ilusión y tenía ganas de cambiar la sociedad y era excelente para la salud democrática de este país que hubiera un cambio tal. De hecho, yo estuve muy feliz que hubiera tal cambio, me daba absolutamente igual que fuera socialista, que fuera cualquier, se necesitaba un cambio. Entonces, lo después el socialismo español o francés, vamos a dejarlo en francés para no herir sensibilidades, ¿es de derechas, es de centro o es de izquierda? Y no vale de centro izquierda o de centro derecha, no me vale. Hollande, ¿es de derecha, es de centro o es de izquierda? Esto es lo que manda. ¿Qué? Y esto es lo que manda la situación económica del país.
Yo lo veo así. Por lo tanto, me acaba usted de confirmar una de las cosas que nutre el populismo: estamos en manos del negocio. O, lo que digo en els valencians, el negocio, y els catalans, la pela es la pela. Pero eso es muy malo, Pero es... Pero es muy malo, porque estamos agotando el sistema. Puesto que ya no podemos ser muchos capitalistas. Ojo, que el capitalismo lo que prometió en ese pacto nacionalista burgués es que la gente iba a vivir bien. Y la gente ya no va a vivir bien. Al menos no en función de los países. No, nosotros no hemos vivido bien nunca, pero bueno, digamos que los que vivieron bien. Bélgica se vivió muy bien, os lo puedo asegurar, muy bien. Eso del salario para todo el mundo, yo me río, lo vuelvo a decir, existía en Bélgica. Que tiene sus defectos, sus grandes defectos, y están estudiados. Y sin embargo la gente que está defendiendo eso los obvia. Y cuando eres un intelectual de la política y lo que pretendes es manejar la sociedad en su totalidad, no puedes obviar los errores y las cosas malas que ha producido una serie, porque las tienes que aceptar para mejorarlas. Por lo tanto, otra cosa del populismo, se nutre de la confrontación. Por ejemplo, para resumir, ir acabando, y para que yo pueda ir hablando y contestando a las personas, os voy a decir, a ver si estáis de acuerdo, he recuperado una serie de palabras que se oyen mucho en los discursos políticos en general. De hecho, el nacionalismo es populista en este momento. Entre otras cosas porque promete cosas que no puede hacer. Es eso lo que dicen los partidos viejos, acusando a los nuevos, que estos están prometiendo cosas que no saben hacer. Y ellos están prometiendo, bueno, en tiempo de tal, ¿cuántos millones de empleos había prometido Rajoy? Y de todos de buena calidad, además. Bueno, eso no lo dijo, es verdad. Es como la comisión esa de la Caja B. Si no dijo dónde se iba a montar, si en el Senado o en el Parlamento, es verdad. Ha sido muy grave el lenguaje político que han utilizado los partidos en mayoría. El señor Hollande representa, o ha representado, y anteriormente a él, salvo Mitterrand, que durante un tiempo determinado sí fue socialista en el sentido más estricto de la palabra, aunque él tenía un complejo napoleónico importante. Pero bueno, eso es ya más personalista. Pero sí defendió una socialdemocracia real. Otra cosa, porque la socialdemocracia ya no existe. Ha muerto. Existe lo socioliberal. Voy más lejos. Existe lo liberosocial. Por lo tanto, Hollande ha sido, como ha dicho muy bien el señor, posibilista. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Pues que ni la derecha francesa ni la izquierda francesa supone ningún revulsivo social para enormes grupos de población que están quedándose fuera de lo que es el bienestar social, que ahí sí que lo vivieron. Es decir, a 2 hijos cobrabas un dinero, tenías los transportes gratuitos, tenías ayudas para las casas, todo las Ardenas francesas y el Lillois, y gente parada desde hace más de 35 años. ¿Quién está ganando en estos lugares? Le FN. Es decir, en partes iguales, 24, 25, 27, están nutriendo los antiguos votantes del Partido Comunista, es decir, obreros, que se han olvidado de su condición de izquierdosos, puesto que ya son hijos de parados y hijos de parados. Por tanto, ellos que no les vengan con, a mí, si me das de comer, me lo como con la mano izquierda o me la mano con la mano derecha, me da absolutamente igual. Y ha habido, además, una bajada de capacidad intelectual, de pensamiento, de capacitación, de formación, en toda esa franja fronteriza con Bélgica, abominable. Un abandono total y absoluto de lo que es el centro. Francia
ya no es más que el este francés, la zona de Grenoble, todo esto, donde se han ubicado las grandes farmacéuticas y todo este tipo de cosas, que les permite pasar a Suiza cuando les interesa y viceversa. La zona de Lyon, que es fundamental como eje, la región de Burdeos y París, y su enorme zona de influencia que llega hasta Bretaña, a pesar de los bretones. Por lo tanto, confrontación, subjetivismo y fracaso. Son los tres caballos, faltando el cuarto, del apocalipsis del populismo. Es una mala tarjeta de presentación que vengan partidos populistas a decir: nosotros vamos a arreglar lo que vosotros no habéis sido. No, es que eso no es la respuesta que debe tener un partido. No, yo voy a arreglar con esto lo que vosotros no habéis podido hacer. No me voy a nutrir de vuestro fracaso. Por lo tanto, las palabras y expresiones que sobreabundan en un discurso populista, me da obviamente que fuera de izquierda o de derecha: el mañana es nuestro. ¿Qué es? El mañana es mío, si no me muero. Nosotros, ellos. Grandes, somos grandes. Somos importantes. Somos fuertes, somos fuertes. Fuerza. Somos los únicos representantes posibles. Los demás ya han fracasado. Son la vieja política. ¿Vale? Luchar. Tenemos que luchar. ¿Tengo que luchar? ¿Contra quién? Tengo que luchar. ¿Para qué tengo que luchar? Yo estoy dispuesto a luchar. De hecho, yo recuerdo que criticaba mucho el Partido Popular en su momento cuando empezó a pedir crisis. Yo dije: yo sigo a cualquier Churchill, siempre y cuando me diga dónde va el dinero. Yo me privo. Pero cuando vengan las vacas gordas, que redistribuyan. Y que redistribuyan en el sentido efectivo. ¿Por qué? Porque si se hace de manera asimétrica, no es el populismo. Por lo tanto, juntos llegaremos a no sé dónde. Pero llegaremos. No, quita. ¿Quién quita? No, hay gente que quita, evidentemente, pero ¿quién quita? ¿Y por qué? ¿Y tú qué vas a hacer para evitar que me lo quiten? ¿Y me lo quitan bien o me lo quitan mal? ¿O todos quitan mal? Voy a obviar una palabra, entre otras cosas, porque se ha utilizado como siglas de un partido político. Pero es que sale un mogollón de veces por ejemplo, en Dinamarca, que son de derecha, en Holanda, que son de derecha. El Farage lo utilizan mogollón. Por tanto, si queréis, os lo digo, hasta el Obama lo ha utilizado. ¿Entiendes? We can. Podemos. ¿Qué podemos? Porque eso es keynesiano. A mí me gusta Keynes, pero es populista. Pero al menos estaba bajo control. Es decir, el Estado, por una vez, de la misma manera que la excelente revolución obrera, laborista de los años 50, es excelente, pero inconclusa. Y tiene muchos defectos. Es decir, el haber concentrado a todos los obreros y la gente que tenía muy poco dinero y muy pocos recursos en ciudades bien determinadas, a las afueras de las ciudades, pues fue un error. Pues se aprende esos errores. La segunda generación la redistribuyes. Pero para eso hace falta una continuidad. Ese es el cuarto jinete del apocalipsis del populismo. La continuidad. Si yo llego al poder en el nombre del pueblo, porque me voy a bajar, si me ha elegido el pueblo, todos. Y entonces yo diré, el pueblo ya no te quiere, ya sabéis lo que queréis. Yo me quedo, yo sé lo que queréis. Por lo tanto, todos los regímenes populistas quieren llegar al poder para permanecer un largo tiempo en él.
que no digo que sea bueno o malo, es decir, si una persona que llega a un poder, es decir, el señor de la escalera de la casa X es un excelente gestor, pues todo el mundo lo va a volver a votar. Esa cosa pues no quiere serlo de ellos. Pero volverá a votar, pero que lo demuestre. No, es que vosotros habéis dicho que yo esté, ala, ya no me bajo. Un poco escaso, ¿no? Por lo tanto, lo he dicho en inglés, we can. Ya lo traducís vosotros en castellano. Yo no me estoy refiriendo a nadie. Somos las víctimas. Nos engañan. ¿Vale? Cambio. Vamos a cambiarlo todo. Inglés. Y a poder ser ruso, polaco o búlgaro. Porque querían abrir el mercado en nuestras nuevas islas. Oye, durante 7 meses yo cogía y lo miraba. Sigue ahí. Hasta que le dije a una compañera búlgara que sabía valenciano, que sabía búlgaro, que sabía ruso, que sabía polaco, porque se había movido en todo su área para, digamos, fortalecer sus idiomas. Ahora sabe portugués porque emigró a Brasil durante la crisis y ahora ha vuelto. Por lo tanto, otro de los elementos fundamentales que no van a permitir al populismo tener éxito, de la misma manera que al nacionalismo. Yo os pregunto, ¿cuál es la población del mundo que está creciendo más? India, creo. Sois perfectos nacionalistas. Los mestizos. Claro. ¿Habéis visto? ¿Cómo somos esclavos de nuestros propios pensamientos? Somos todavía del siglo XX. Incluso los que han nacido en el XXI, y todavía están estudiando como en el siglo XIX, que ya es decir. Por lo tanto, los mestizos, culturales, sanguíneos, absolutamente igual. Por lo tanto, ellos heredarán el mundo, y nosotros lo perderemos. Eso sí, con mucho miedo. Por lo tanto, otro de los elementos fundamentales del populismo es el miedo. El miedo. Por lo tanto, ¿el miedo a qué? Pues a perder todas estas cosas que he dicho que se están perdiendo. Y además se están perdiendo, y vosotros tenéis confianza en los gobiernos europeos para que esto se recupere de una manera decente, coherente, fáctica y buena, a izquierda, derecha, arriba, abajo, en 5 años. ¿No? Mucho no. Ya, pues sí. Lo digo porque haya minoría. Pues eso está en el ADN del populismo. Porque puede prometer el futuro. Y además llenarlo de lo que quiera. ¿Usted qué quiere hoy? En 5 años tendrá usted un coche. ¿Quiere coche? Tendrá un coche. ¿Quiere 2? 2. Además no polucionará. En sí, ¿entiendes? Porque, ¿qué es otra cosa de las cosas incluyentes? Es decir, eso es incluyente, en la sombra de lo que los demás no pueden dar. Y luego, aparte de la identidad de esta política, el político te dirá, vamos a cambiarlo todo, pero quiere decir, vamos a cambiarlo todo para dejarlo todo igual. ¿Vale? Cambiar. Un verbo excelente. Muy abstruso y abstracto, y a menudo hasta reflexivo. Venceremos. Yo también quiero vencer, pero ¿qué cosa? El pueblo. ¿Qué es el pueblo? Si hasta Laclau lo dijo claramente. Si son toda una serie de grupos de personas que tienen intereses completamente diferentes y diferenciados, y que hay que, de alguna manera, ser un buen director de orquesta y ponerlos a tocar todos juntos y darles un poquito a uno y un poquito a otro y luego a otro y luego a otro, y sobre todo hacer entender al que pierde hoy que quizás es bueno que pierda hoy para que gane más mañana, o que no pierda más mañana. Porque el populismo normalmente suele acabar con una revolución. Es otra palabra muy... ¡Revolución! Lo utilizaba mucho mi mecánico con la mierda de coche que
El país, igualdad, trabajo, peligro y, como he dicho, finalizo, la confrontación y lo subjetivo. Palabras que uno no suele ver o son de uso infrecuente en el populismo es saber. Yo sé, porque cuando dices que sé, hay que demostrar. Hacer, tampoco. Y ya, saber hacer. Ese es el binomio fantástico. Responsabilidad. A mí me ha nombrado pueblo. Responsable es el pueblo de todo lo que yo hago. Bueno o malo. ¿Vale? Diálogo. Pacto. Comprensión. Estudio y análisis. Eso es bueno para los populistas y para los que los han llevado al poder. Gracias. Bueno, si alguien quiere ahora intervenir, pues nada, puede hacerlo con libertad. ¿Tenemos micrófono? Sí, vamos a ver si lo tenemos. ¿Qué pasa? ¿Funciona, Nacho? ¿Qué coñazo de...? Es que se nos... Sí, vamos. ¿Qué pasa? Que no lo puedo parar. ¿Alguien quiere la palabra? Espera, dos. En primer lugar, bueno, es un virtuoso de la ciencia política y sobre todo de la comunicación.